Como ya sabréis todos los que soléis venir a esta iglesia, acabo de venir ayer por la noche de un viaje a Tierra Santa. Y dado que somos como una pequeña familia, pues he pensado el comentaros un poco mi viaje. Cuando un padre vuelve a su casa, siempre comenta a sus hijos algo del viaje. Yo, como padre espiritual de esta pequeña comunidad, he pensado que os haría ilusión escuchar un poco lo que ha sido para mí este viaje. Debo decir que a mí no me gusta mucho viajar, eso para empezar, y que cuando voy a Tierra Santa siempre tengo la misma sensación. Jesús estuvo allí, pero Jesús está en el sagrario. Aún así, aunque nuestra religión es una religión espiritual que no está ligada a lugares, los musulmanes sí, están ligados a la Meca. Los judíos estaban ligados al pueblo, a la tierra de Israel, pero los cristianos no. Los cristianos, si Roma cayera una bomba atómica y no quedara nada y fuera radioactiva esa tierra y nadie pudiera morarla, no pasaría absolutamente nada. La Iglesia Católica es un pueblo espiritual que no está ligado a ningún lugar. El reino de Dios está dentro de nosotros. Y es verdad que reconocemos que hay tierras, que hay lugares sagrados en el sentido de que estuvo allí Jesús o la Virgen, pero más sagrado es el altar donde está la Eucaristía cuando se celebra la misa. Más sagrado es el lugar en torno al sagrario. Dejando claro esto, yo emprendí el viaje con la intención de que fuera una peregrinación, de que estuviera todo el tiempo en retiro, de que fuera como una especie de retiro espiritual, sin serlo propiamente, porque yo era el capellán de un grupo. Si hubiera podido ir solo y en silencio, sí que hubiera sido un retiro, pero iba en medio de un grupo. Aún así dije, voy a intentar al máximo que esto sea como un retiro espiritual, tener presencia de Dios, etc. Y el viaje comenzó por el norte y del norte fuimos bajando. Lo primero que vimos con el autobús era todo lo que hay alrededor del mar de la Galilea. El mar de la Galilea es un lago de agua dulce, pero muy inmenso. Ir de norte a sur, ahora no recuerdo cuántos kilómetros son, pero desde luego debe llevar, yo creo que 3 días enteros, recorrerlo de norte a sur la orilla. Y alrededor había muchas de las ciudades que aparecen en la Biblia que estuvo Jesús. Jesús estuvo mucho alrededor del mar de Galilea, porque en Israel, lo mismo que en el resto de las naciones, no se suelen distribuir las ciudades y los pueblos de forma uniforme, sino que se concentran más en ciertos lugares. Y hay muchas ciudades importantes y pequeñas poblaciones alrededor de ese mar de Galilea. Y eso respondió una pregunta que yo me había hecho a veces: ¿cómo podían comunicarse entre sí los apóstoles cuando Jesús se marchaba a hacer oración, se marchaba fuera o les enviaba a algún sitio, etcétera? ¿Cómo la gente iba a ver a Jesús? ¿Cómo sabían que estaba en un lugar? Cuando uno está en el lago, uno comprende que las comunicaciones en la orilla o a través de los pescadores que iban de un lado a otro fácilmente podían llevar la noticia. Fácilmente, en cuanto estuviera en un punto del lago, uno de los pescadores que estaba dentro podía irse hasta la otra orilla y decirles que está Jesús en esta parte, porque probablemente Jesús iba a recorrer esa zona, y con que ellos se pusieran en camino,
y preguntaran, ¿está por aquí Jesús? Sí, sí, hemos oído que está en tal sitio. Fácilmente se localizaban. Allí estuvimos en Cafarnaún, allí estuvimos en el lugar donde Jesús entregó el primado a Pedro. Allí estuvimos en Caná, donde participó en las bodas e hizo el primer milagro, etcétera, etcétera. Cuando Jesús resucita y comienza a haber cristianos repartidos por Israel, enseguida ellos mantuvieron la tradición, porque todo el mundo en esa época lo sabía. Todo el mundo sabía, aquí fueron las bodas en que vino el Mesías. Y eso se lo decían a sus hijos, y sus hijos a sus abuelos, aquí. De forma que toda la población de Caná sabía el lugar exacto donde había pasado eso, o el lugar exacto donde les habían dicho los discípulos, aquí le entregó el primado a Pedro porque Pedro así nos lo dijo, o aquí ocurrió muchísimas cosas. Por eso hay iglesias que marcan el lugar. Puede haber tradiciones que se hayan corrompido con el tiempo y que marquen lugares en los que no sucedió allí eso. Puede ser. La fe es solamente en la palabra de Dios, en la fe de la Iglesia, pero aún así parece razonable que las tradiciones marquen los lugares. Y entonces recorrer el autobús, con el autobús esa tierra, es recorrer el Evangelio. Es darse cuenta de que esas cosas que leemos con palabras a miles de kilómetros de distancia, que parecen etéreas, de pronto dices, fue aquí. Y había este paisaje. Y cuando le estaba diciendo eso, veía el mar de Galilea desde esta colina, etc. Después bajamos hacia Jerusalén. Y en Jerusalén, como es lógico, hay muchas iglesias donde se conservan pues hechos concretos, incluida el lugar de la ascensión de Jesús, el lugar donde la tradición dice que Pedro escuchó al gallo y se arrepintió, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para mí, el verdadero centro de Jerusalén, el lugar que cuando he ido 3 veces en mi vida, trato de pasar todo el tiempo que puedo dentro en oración, es la Basílica de la Resurrección, también llamado Iglesia del Santo Sepulcro, de las 2 maneras se llama. Ese es el lugar donde me gusta entrar, sentarme e ir leyendo a los profetas, o ir leyendo un libro de espiritualidad, o cerrar los ojos y darme cuenta de que allí justo resucitó Jesús, porque hay unos bancos pegados a la pared donde no suele haber mucha gente sentada, la gente va al Santo Sepulcro, pero no suele quedarse allí a orar en esa parte de la iglesia, y entonces yo me siento y puedo ver el lugar y pienso, allí ocurrió, allí depositaron el cuerpo de Jesús y allí resucitó, allí comenzó toda la historia posterior. Allí fue el triunfo de Jesús en lo que se basa nuestra fe. Además tuve la inmensa suerte de que de todos los días que estuvimos en Jerusalén, uno, que fue el último, por la noche abrían la basílica. La abren cuando viene un obispo ortodoxo y ellos tienen una serie de ceremonias y de rezos. Entonces a las 12 de la noche ya Jerusalén estaba desierta, no había nadie por las calles, los negocios cerrados, los turistas descansando en sus hoteles fuera del centro de la ciudad. No hay, como en otras ciudades, la vida normal de una ciudad. Como viven muchos del turismo, se queda desierta, sin nadie por las calles, en total silencio. No hay coches por las calles peatonales. Y entonces en medio de ese silencio vas a la basílica. Yo me imaginaba que era como un acompañante de San Juan que iba con las mujeres al sepulcro antes de que resucitara, o para
presenciar la resurrección, y entras en la basílica, hay muy poca gente, mucho silencio, solo se escuchan los cantos lejanos de las liturgias de los ortodoxos, y es impresionante, es maravilloso. Uno se quedaría allí toda la noche. No hay lugar donde más fácil me sea abandonarme al paso del tiempo en oración. En este caso, así como la vez anterior, me senté todo el tiempo casi delante de la capilla de la resurrección, del sepulcro. Esta vez, como había allí 2 obispos y sacerdotes y sus fieles que les habían acompañado, cantando, rezando, haciendo sus liturgias, me fui al Gólgota, que está dentro de la basílica. Está en otra parte, y allí delante del lugar donde crucificaron a nuestro Señor me senté e hice oración. Como yo, había otras muchas personas, había monjas que estaban allí sentadas, rezando, una paz, un silencio total. Solamente de vez en cuando venía gente que se arrodillaba y besaba el lugar exacto donde estuvo la cruz. La cruz como un agujero encima de la cual hay un altar para celebrar la Eucaristía. Y uno pensaba, fue allí justamente. El lugar de la crucifixión y el lugar de la resurrección son 2 lugares exactamente marcados por la tradición. Los cristianos dijeron, fue aquí exactamente. Eso es impresionante, maravilloso, que 2000 años después uno pueda estar justo delante de esos 2 lugares. Nada más, he querido participaros estas reflexiones, estos recuerdos, estas vivencias, pero no sintáis ninguna envidia de este viaje, ninguna, porque verdaderamente en el sagrario está Jesús resucitado. Dentro de esa capilla donde resucitó, hoy día han hecho una capilla donde resucitó, está el lugar, nada más. Yo siempre les digo a los que me acompañan en mis viajes a ese lugar, aquí no está Jesús, aquí no está Jesús, en el sagrario está, con su cuerpo. Con lo cual, donde está el sagrario, está Tierra Santa. Está el lugar donde está Cristo crucificado y resucitado. Está Jesús, el mismo que nació en Belén, el mismo que pendió en la cruz, el mismo que está sentado a la derecha de Dios Padre. Y podemos estar delante de Él, como cuando se apareció en Emaús físicamente con su cuerpo, lo mismo. Nuestra religión es espiritual. Los lugares, si nos ayudan, fantástico, como el que va a una catedral porque allí se siente muy bien, otro dice, no, a mí me gusta esta ermita en el campo, fantástico, ve al lugar donde más devoción te dé. Pero Dios está en todas partes. Dios está en todas partes. El reino de los cielos está dentro de nosotros. Nada más que disfrutemos de la Tierra Santa que es cada iglesia, porque verdaderamente podríamos decir aquí en el presbiterio, como le dijo Yahvé a Moisés, descálzate Moisés, porque la tierra que estás pisando es tierra sagrada. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo.
nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.